Primero que nada, buenos días muchachos. En este día vamos a trabajar con lo que es nuevamente la asesoría de la evaluación de revisión o de la prueba de revisión. Acá vamos a ver, les coloqué aquí justamente lo que es su prueba de revisión y la cantidad de contenido que allí tienen. En este caso podemos ver prueba de revisión de cuarto año. Vamos a volver a chequear cada uno de los aspectos de la evaluación para luego hacer unos pequeños ejercicios, una solución de algunos ejercicios rápidos y podamos fomentar o reforzar el contenido necesario o los conocimientos necesarios para desarrollar esta evaluación. En este caso, el primer tema número 1, vamos a encontrar en el libro de texto, nuestro libro de texto, el LIBREC, desde la página 10 hasta la página 14, encontramos todo lo referente a lo que es las fórmulas y despejes. En este caso tenemos fórmulas, despejes, sistema de ecuaciones y lo que son los ángulos, porque trabajamos con lo que son las razones trigonométricas y los triángulos rectángulos. Entonces, vemos aquí que tenemos 4 ejercicios, algunos de ellos también descritos anteriormente en nuestras clases. En la unidad 1 podemos encontrar ejercicios y videos sobre lo que es despeje, cómo hacer despeje, cómo trabajar con una ecuación cuadrática, en este caso el ejercicio número 2, cómo trabajar con un sistema de ecuaciones, que en este caso el ejercicio número 3, y también hicimos algunos cálculos sobre lo que es el teorema de Pitágoras, que es el ejercicio número 4. En el tema número 2 tenemos lo que es el contenido de espacio y tiempo, encontrados en tu libro de texto de la página 60 hasta la página 69. Este contenido que tenemos acá, en este caso, eh, podemos ver que es mayormente teórico, debido a que trabajamos con lo que son eh, mediciones, sistemas de mediciones, trabajamos también con lo que es transformación de unidades, en el cual también dediqué en la primera unidad, con lo que es la transformación de unidades de manera básica. En este caso trabajamos con lo que son los metros, metros, decímetros, centímetros. Recordamos que usamos la escalera para hacer esa transformación de unidades. Y allí vamos a encontrar la transformación, las escalas utilizadas y un sistema de unidades. Tenemos también ciertos conceptos, en este caso magnitudes, unidades. Luego pasamos al tema número 3, finalizando el primer laxo y comenzando el segundo laxo, empezamos a trabajar con lo que es el movimiento. Entonces vamos a describir aquí qué es el movimiento, mencionar y explicar los elementos del movimiento, que se entiende como un movimiento rectilíneo uniforme, cuando es un movimiento variado, cuando es en este caso un movimiento vertical, cuando es caída libre, cuando es lanzamiento vertical hacia arriba. Y después tenemos un movimiento en el plano de 2 dimensiones hasta llegar a un movimiento parabólico. Vamos a tener también movimiento en 2 dimensiones, pero con una aceleración y una velocidad variable, ¿sí? No es como el movimiento en el plano con una velocidad constante donde no existe una aceleración. Entonces tenemos cierta cantidad de ejercicios aquí en el cual vamos a describir tanto el movimiento horizontal como el movimiento vertical y por último la unión de ambos movimientos. En este caso, pasando al siguiente tema del desarrollo de tu tarea, en este caso de tu prueba de revisión, tenemos el tema 4, lo que son las interacciones. Aquí encontramos la definición de lo que es una fuerza, lo que es la dinámica, lo que es la masa, lo que es la inercia. Todo esto son en la parte mecánica de las interacciones de los cuerpos. Entonces tenemos aquí, trabajamos con un sistema vectorial, trabajamos con otras unidades, incluyendo las unidades que ya hemos visto previamente, como lo que es la aceleración, trabajamos también lo que es la masa, trabajamos lo que es el peso, y cómo se involucran entre ellas, pues cómo interactúan las fuerzas en un cuerpo, un objeto que está sobre cierto plano. Aquí tenemos una cierta cantidad de ejercicios para desarrollar lo que son fuerzas, interacciones entre ellos y cómo demostrar a nivel físico, ¿ok?
cómo interaccionan varias fuerzas en un mismo cuerpo. ¿Ok? También deben recordar que tienen una fase positiva, la cual se va a llevar a cabo el día de mañana, donde van a defender, en este caso, unos ejercicios, ¿ok? Que aquí van a encontrar los ejercicios debajo de las orientaciones, en el cual van a demostrar los conocimientos previos adquiridos y el desarrollo físico de los mismos. Estos tres ejercicios evidentemente involucran lo que es el movimiento en dos dimensiones, el movimiento horizontal, el movimiento vertical y el desarrollo de las fuerzas en un objeto. Aquí tenemos más abajo, encontramos los criterios de la evaluación y cómo va a ser evaluada la misma. Y vamos a pasar a desarrollar algunos pequeños ejercicios, unos breves ejercicios. Y cada uno de estos, de igual podemos navegar por el campus. Entonces vamos a ir laxo por laxo. En este caso vamos al primer laxo. Tenemos lo que son las fórmulas de despeje. Tenemos ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado, cómo despejar las ecuaciones. Entonces aquí tenemos un pequeño, lo que es una ecuación. Como en este caso aquí tenemos la simbología de cómo vamos a trabajar lo que es nosotros una ecuación para diferenciar, en este caso, una fracción o un número independiente de otro. Y tenemos varios tipos de ecuaciones. Estas son ecuaciones de primer grado, de manera lineal. Aquí tenemos ecuaciones de segundo grado. En este caso vamos a utilizar una ecuación cuadrática. Aquí la tenemos, donde se nos presentan incógnitas que tienen un exponente elevado. ¿Ok? Entonces, para poder hacer una ecuación de segundo grado, debo conseguir que mi ecuación quede de manera lineal y ordenarla, donde mi primer término tenga un exponente al cuadrado, mi segundo término tenga un exponente elevado a la 1 y mi tercer término sea un término totalmente independiente. Entonces, el primero va a ser A, el segundo va a ser B, el tercero va a ser C, y lo voy a sustituir en esto que se llama ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado. ¿Sí? Luego de tener y sustituirlo, esto me va a dar dos posibles resultados y así llevo una solución. Por ejemplo, tenemos la primera ecuación cuadrática, donde tengo que el primer término es 1, en este caso es A, el segundo término es 2 y el tercer término es 1. Para esto usamos la discriminante o sustituimos todos estos valores en la ecuación, como lo tenemos aquí, aplicamos la ecuación de segundo grado, o sea, aquí es B, en este caso es 2, todo lo que está dentro de paréntesis sería 2 al cuadrado menos 4 por A, en este caso A es 1 y C es 1, entonces esto sigue siendo 4. Y aquí 2 por 2, 4, 4 menos 4, 0, quiere decir que la raíz de esto va a ser igual a 0. Y abajo tenemos 2 por 1, que en este caso, recuerda que A es 1. Tenemos 2 entre 2, me da 1, en este caso negativo. ¿Sí? Sea el término positivo o negativo aquí, no me va a variar porque aquí tengo un 0, siempre me va a dar un resultado de menos 1. De esta manera yo aplico la ecuación de segundo grado. ¿Ok? Aquí tenemos lo que es también un sistema de ecuaciones. Tenemos lo que es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Se hacen de manera tal de que yo puedo usar varios métodos. En este caso tenemos el método de sustitución, el método de igualación y el método de reducción para solucionar el mismo sistema de ecuaciones. Vamos a encontrar ejercicios en la primera parte sobre lo que es el sistema de ecuaciones y ya estamos viendo que en la unidad 1 vamos a encontrar estos tres enlaces en el cual podemos ver cómo solucionar lo que es mi sistema de ecuaciones. Luego tenemos lo que es el teorema de Pitágoras, en este caso lo que son triángulos, triángulos, rectángulos, cómo aplicarlo. Con esto terminamos la primera parte, en este caso la primera unidad, en la cual vamos a describir todo lo que es la parte de la nivelación de mi libro de texto.
Luego pasamos al tema número 2, desarrollado en la tarea, en este caso es espacio y tiempo, donde vamos a encontrar mayormente la parte de conceptualización y lo que es la conversión de unidades. En este caso aquí tenemos la escalera, cómo utilizamos la escalera para convertir unidades de una escala mayor a una escala menor, o una escala menor a una escala mayor. Tenemos ejercicios resueltos. Tenemos lo que son los sistemas, unidades decimales, unidades no decimales. Y continuando con este laxo, llegamos a lo que es el movimiento. En este caso, el movimiento que fue finalizando el laxo, tenemos lo primero que es un movimiento horizontal. El movimiento horizontal, en este caso como tal, vamos a encontrar un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tenemos lo que es el movimiento y sus elementos, el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Okay? Aquí están los elementos del movimiento, el móvil, la trayectoria, la posición, el tiempo de desplazamiento y el recorrido, que son cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Tenemos cómo se clasifican, rectilíneos, curvilíneos, uniformes, variados. Y tenemos inclusive lo que es el factor de conversión, que abajo vamos a volver allí. Tenemos lo que es el factor de conversión, de cómo convertir de una unidad a otra unidad más pequeña, o una unidad más pequeña a una unidad mayor. Aquí tenemos cómo lo vamos a convertir, en este caso en el movimiento. Ya podemos encontrar que podemos trabajar con kilómetros sobre hora, metros sobre segundo, centímetros, milímetros, horas, minutos o segundos, y podemos llevar esa conversión a lo que se nos solicita en el ejercicio. Entonces tenemos ejercicios de este tipo también en la tarea, en toda la primera parte. Luego vamos a lo que es el segundo laxo, continuando con el movimiento, pero tenemos un movimiento variado donde le vamos a colocar lo que es la aceleración, y esto me va a permitir de que el móvil tenga un movimiento acelerado o un movimiento retardado, ¿sí? Porque el acelerado en este caso evidentemente va a tener una velocidad inicial y la velocidad final va a ser mayor, y el movimiento retardado va a tener una velocidad, en este caso inicial, pero la final va a ser menor, porque la aceleración en este caso va a hacer que disminuya esa velocidad. Pero sigue siendo un movimiento variado. Tenemos ejercicios de movimientos variados con uno y con dos móviles. Aquí están los ejemplos. Luego venimos con lo que es el movimiento vertical de caída libre. En este caso de movimiento vertical de caída libre, tenemos ejercicios resueltos paso a paso. Tenemos varios videos, inclusive una pequeña introducción bastante válida. Continuando con eso, recuerden que en cada una de las unidades, en cada uno de los temas, tenemos los videoconferencias, y en muchos de estas videoconferencias se llevó a cabo el desarrollo de los ejercicios de la tarea. Ahí podrán encontrar, si no es el mismo ejercicio, un ejercicio muy similar que puede cambiar en uno que otro dato, pero la tarea está basada a la cantidad de ejercicios o a la calidad o a la dificultad de los ejercicios desarrollados anteriormente en las clases. Aquí tenemos lo que es la prueba trimestral. Recuerde que tenemos lo que es el movimiento vertical de caída libre, y el movimiento vertical o el lanzamiento vertical. En este caso, en el tercer laxo, tenemos los movimientos del plano de velocidad constante. Entonces aquí ya empezamos a involucrar lo que es un movimiento totalmente vertical y un movimiento totalmente horizontal, a unificarlos, y esto me generen un movimiento diagonal. ¿Ok? Recuerde que estamos trabajando con la parte vectorial, por lo tanto tiene módulo
tiene dirección, tiene sentido. Todo esto a lo largo del tiempo. Cuando es el movimiento en el plano con velocidad constante, entonces va a ser un solo movimiento a lo largo del recorrido, o sea, a lo largo del tiempo, un solo movimiento. Pero cuando ya empezamos a trabajar con el lanzamiento horizontal y el lanzamiento